noches, niños. Espero que todos estén muy bien. El día de ayer, lunes, como ya nos enteramos, no vimos actividad por el día de San Pedro y San Pablo. Justamente para hablar un poquitito de ellos, son los primeros que han hecho este gran papel que hoy en día conocemos en la Iglesia Católica como los papas, ¿ok? El día de ayer, justamente, el Papa Francisco ha recibido múltiples bendiciones, felicitaciones, buenos deseos en su caminar y en su labor como Papa, como representante de Cristo aquí en la tierra, por ser el día de San Pedro y San Pablo. San Pedro justamente fue apóstol directo de Jesucristo, cuando Jesucristo anduvo por acá por la tierra, y justamente le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Ok? A Pedro se les da las llaves, como quien dice. Por eso es que hay múltiples imágenes para referirse a Pedro con llaves, porque él tiene las llaves de esta gran iglesia, esta gran religión justamente, que es la católica, ¿ya? Y Pablo también, a él se le simboliza más que todo por la fuerza que tuvo y todo esto, defensor, fue una persona muy justa. Entonces ellos justamente son unos pioneros en el comienzo de lo que es el cristianismo, pero el cristianismo, el catolicismo como tal, ¿ok? Bueno, dicho esto y avanzando, nosotros he mencionado algo muy importante, de que cuando nosotros vemos ciertas imágenes, las asociamos. Si estas imágenes justamente no tienen ningún tipo de escrito, bueno, sí hay puedo asociarlo por lo que la imagen me dice, lo que la imagen me habla. No es que va a salir o va a hablar: hola amiguitos, no, pero sí me va a manifestar cuando la observo de qué se trata, ¿ves? Entonces, por ejemplo, cuando dije que para referirse a Pedro hay unas llaves y todo esto, pues justamente yo lo asocio porque siempre se ha hablado de Pedro, la piedra angular, las llaves que se le han delegado a él, ¿ve? Entonces ya yo puedo decir: estamos hablando de San Pedro, ya, ¿ok? Entonces es esto. ¿Y qué nos lleva a hablar el día de hoy justamente de las imágenes? Si bien es cierto, chicos, que nosotros hemos, desde que comenzamos el bimestre, hemos hablado sobre los cuentos y la semana pasada trabajamos lo que son las secuencias, historias un tanto desordenadas, imágenes, ordenemos cuento, vamos a hacer una secuencia y todo esto. Justamente hablamos de los escritos, pero también de las imágenes. Por lo que me dice la imagen, yo ordeno un cuento, ¿cierto? Y hemos trabajado en ello las actividades que se les han dejado. Muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es una infografía. O sea, ¿qué es la infografía como tal? La infografía no es más que una técnica de obtención de información por medio de un procedimiento informativo. Claro, suena muy complejo lo que les acabo de decir o leer, porque también está escrito, pero en realidad una infografía es una recolección justamente de información y plasmada de una manera muy no ordenada, pero de una manera muy atractiva visualmente, para que lo podamos entender, ¿no? Visualmente, de lo que me habla la imagen o ciertos escritos
que pueda tener debajito la imagen, yo pueda entender lo que me quieren informar. Por eso se llama infografía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, a mí, cuando comenzamos todo este tema de cuarentena, la pandemia y todo esto, a mí me han dado justamente una información. Las infografías pueden ser de múltiples tamaños, grandes, pequeñas, chiquitas, medianas, como las deseen. Esta es un tamaño de hoja A4. Por ejemplo, aquí me habla justamente de lo que estamos viviendo, ¿ok? Me da ciertas informaciones escritas, pero de una me lleva para que yo pueda como que ubicarme más en lo que me quieren decir una imagen, ¿ok? Entonces, claro, me dice síntomas habituales, entonces me dice fiebre, tos, dificultad respiratoria y otras cosas, pero en la imagen es de donde yo puedo ubicar, por ejemplo, si es dificultad respiratoria, no lo voy a sentir aquí, no voy a sentir las piernas, lo voy a sentir aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces por eso lo ubican, se hace el dibujito del cuerpo humano y estos órganos justamente que se ven un tanto afectados, ¿no? Entonces ya ahí ya, wow, ya digo, muy bien, ok, ya sé. Entonces, si siento esto, si siento esto, si siento aquello, los ubico porque también la imagen me lo dice y ya estoy más ubicada y centrada en lo que a este tema refiere. Bien. Abajo también hay otras pequeñas fotitos y al costado tiene unos escritos. No necesariamente tiene que tenerlos escritos porque yo podría deducirlo. Si la imagen es justamente muy explícita es que con solo verla me explica de lo que me quieren hablar. Bien, y atrás, voilà, más fotitos, ¿ok? Solo han colocado los nombres, o sea, los títulos y las fotitos y todo esto. ¿Para qué se hace más que todo una infografía, chicos? Justamente la infografía, en este caso, han utilizado esto, lo han hecho de manera organizada y sistematizada, porque hay temas que sí se necesita y amerita que sean así, porque yo no puedo colocar tratamientos antes de que yo conozca los síntomas, o un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve justamente porque si bien es cierto que nosotros somos personas que ya el ser humano puede, dentro de todo, con los avances, obviamente, si te has formado, puedes leer, puedes escribir, escuchas, tienes todos tus 5 sentidos completitos y todo lo demás, pero hay personas que desarrollan más una habilidad que otra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo puedo ser una persona que me llega la información más viéndola que, por ejemplo, escuchándola, ¿ya? Entonces, hay personas que con ver una imagen ya lo entienden todo rápido y no necesitan que les estén explicando nada. ¿Ves? Entonces, una infografía es para llegar a la persona de manera más, que lo impacte un poco más rápidamente. Para esa población o para esas personas que son muy visuales, porque ese es el término en realidad, muy visuales, que con solo ver algo ya lo entienden todo, y también para las personas que, bueno, justamente necesitan es leerlo o ya una persona que se los explique, escucharlo. Pero justamente la infografía es un atractivo, es como les he dicho cuando hemos hablado de los afiches. Bueno, los afiches tienen reglas, justamente para tener un atractivo y algo que atrape a la persona que está leyendo. Entonces, imagínense que vamos a crear uno acá. Vamos a hacer una infografía, pero muy cortita y concisa, como por ejemplo, tan simple como, vamos a decir las partes de una planta. Entonces, mi infografía, imaginemos que tengo mi hoja aquí, ¿cierto? Tengo mi hoja y
y yo voy a dibujar mi plantita con sus raíces, o si tengo la posibilidad, yo imprimo mi dibujo. Bien, entonces ella tiene ciertas características o ciertas cosillas que yo puedo rescatar y puedo hacer para que les llegue la información. Por ejemplo, yo aquí resalto que tenemos el tallo. Yo muy bien podría explicar qué es un tallo y colocarlo, pero en eso se trata, el atractivo y cómo tú decidas, ¿no?, a realizarlo. Tenemos que también tiene su flor. Imaginemos que aquí abajito está esto y esto es el fruto. Y tenemos las raíces, la raíz, ¿ya? Tenemos hojas. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son las partes y mi título, partes de la planta. Yo coloco, si mi papel de fondo puede ser de color, coloco mi planta grande, pequeña, mediana, también depende del tamaño que yo vaya a hacerlo. Por ejemplo, en casita vamos a realizarlo así. Vamos a tomar una hoja, más o menos la mitad de un bon, de un papelote, y vamos a hacer una infografía de cualquier tema. Acá tengo también otro ejemplo, también es del mismo, de este tema que hemos estado pasando. Vean, este sí tiene, este acá podría tomarlo como infografía, pero acá no, porque esto es puro texto, y entonces es para netamente informativo en el cual de yo leer, más no visualmente ver fotos o imágenes justamente referente al tema. Entonces aquí, como ven, yo no le he colocado texto, sino que he colocado una imagen de una plantita y de ella desprendo lo que son las partes, porque justamente partes de la planta. Entonces, en medio papelote, en casa vamos a hacer de cualquier tema que quieran. No hagan este ejemplo que yo estoy realizando, por favor, sino de cualquier otro tema, del que ustedes deseen. Por eso les doy la libertad, ¿ok? Lo único que no tomen el mismo ejemplo que yo he hecho. Entonces, lo realizamos y luego